Un cordial saludo a todas y a todos. Yo soy Carlos Patarroyo, profesor del Departamento de Filosofía y director del programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. El día de hoy les quiero presentar esta charla que he titulado Mentiras, engaños y manipulaciones en la política, una defensa de la educación en humanidades. Y lo que quiero hacer con ella es un recorrido acerca de distintas estrategias que individualmente son por supuesto moralmente censurables, pero individualmente no podrían ser tan nefastas, pero que han hecho una especie de cadena. Lo que yo quiero es rastrear un círculo en el que cada una de estas tácticas se convierte en un eslabón y ayuda a que haya como un entramado de manipulaciones en la política contemporánea, que tristemente pues es a mi juicio el norte hacia donde se han dirigido muchas de las campañas políticas que hemos visto en los últimos años. Así que empecemos por un ejemplo claro. Todos recordamos el video de Access Hollywood que salió cuando Donald Trump, ahora expresidente de los Estados Unidos, en ese momento estaba siendo candidato a la presidencia. No puedo mostrar el video porque está protegido por derechos de autor en YouTube, pero, pero en ese video aparece el host de televisión, Billy Bush, hablando con Donald Trump en este tráiler, antes de que los entreviste una presentadora muy guapa ella, y entonces Donald Trump le está diciendo a Billy Bush, ¿tienes tic-tacs? Porque quiero tener un par de tic-tacs en la boca, porque de pronto me lanzo y la beso. Y entonces Billy Bush se ríe y entonces le dice, es que tú cuando eres rico puedes hacer lo que quieras, las mujeres te dejan hacer lo que tú quieras, tú las puedes besar y entonces este es el famoso video de Grab them by the pussy. Tú puedes hacer cualquier cosa con ellas, incluido Grab them by the pussy. Billy Bush se ríe, bajan de la puerta del tráiler y se encuentran con la periodista. Esto se arma en un escándalo mediático que en cualquier otra época hubiera acabado con las aspiraciones presidenciales de cualquier persona. El presidente, bueno, el candidato en ese momento, eh, Trump, luego saca un video en donde él mismo dice que ese video es un video viejo, pero reconoce la legitimidad del video, dice yo, eso es, la defensa de él es que eso era como conversaciones de vestir de hombres, locker room talk, es lo que dicen los estadounidenses. Y que pues era desafortunado, y en ese video es un video muy corto en donde dice, I said it, I was wrong, and I apologize. Lo dije, me equivoqué y me disculpo. Lo interesante de toda esta historia es que no solo que esto no acabó con las aspiraciones presidenciales de Donald Trump, él fue elegido para presidente en la Casa Blanca, sino que un poco después, un par de meses después de estar en la Casa Blanca, empieza él mismo a decir que ese video original de Access Hollywood, donde él dice estos comentarios terribles, el video era falso. Cosa muy curiosa porque pues luego él mismo saca un video, como acabamos de decir, donde él pide disculpas por el video, pero ahora dice que el video original es un video falso. Trump said the Access Hollywood tape was real, now he's not sure, dice The New York Times. The Guardian dice que Trump está negando la veracidad del video de Access Hollywood. Vanity Fair dice que el presidente Trump está negando que el video sea verdadero, etcétera. Y esto lo pongo como una especie de ejemplo de contradicciones rampantes que caracterizaron y todavía caracterizan a un personaje como es Donald Trump, pero Donald Trump es un ejemplo de muchos otros personajes que, más o menos como el Chavo del Ocho, así como digo una cosa, digo otra, eh, y que curiosamente están sacando a la luz un perfil que poco se ha estudiado y que yo creo que deberíamos estudiar más. Para eso, pues veamos un poquito más a profundidad que esta situación de Trump no es una excepción. Lo que ocurrió con el video de Access Hollywood no es un caso aislado. Donald Trump es una persona que
constantemente se contradice a sí mismo, una y otra y otra y otra vez. Va cambiando de posición y pareciera no tener un punto de vista claro. De aquí voy a sacar algunas, hay videos en YouTube que los invito a que los vean, donde ponen los clips en donde Donald Trump dice cosas que vamos a ver aquí adelante, ¿no? Como soy pro-life, o soy pro-choice, soy republicano, soy demócrata, y entonces se muestran las contradicciones de sus propias palabras, nuevamente por cuestiones de derechos de autor. No voy a poner los videos acá, sino que voy a sacar los clips de prensa que nos ha reunido muy bien. Este es el portal político que en mayo de 2016 nos presenta un listado de algunas de las contradicciones. Por supuesto, en los casi 8 años que han pasado desde entonces, ha habido muchas más contradicciones. Por ejemplo, miremos esta, contra los políticos. Los políticos son pura parla y nada de acción. Yo no soy un político. Y luego dice, yo no soy diferente de un político que eh, está haciendo campaña por un cargo oficial. Dice, yo me he registrado como un republicano, soy un tipo muy conservador. Pero luego dice, pero no, yo me comporto mejor como un demócrata que como un republicano. Yo soy pro-choice, es decir, las mujeres tienen la decisiones de las mujeres de si abortan o no abortan, y luego dice yo soy pro-life, el aborto debería ser ilegal. Nuevamente dice yo soy pro-choice, y luego dice nuevamente yo soy pro-life. Eh, Dice que le gusta rodearse eh, de cierto tipo de gente y que le gusta darse el lujo de confiar en la gente de la cual se rodea. Y luego dice, no, mi lema es contrate a la mejor persona, pero no confíe en ellos. Luego dice, no, pero a mí me gusta rodearme de gente que usted puede, en la que puedo confiar. Luego critica a la gente y dice, no, es que la gente confía demasiado. Yo soy una persona que desconfía. Soy una persona bastante desconfiada. Dice, a mí no me gusta ser provocativo y en muchos casos trato no ser provocativo. Luego dice, no, me encanta provocar a la gente. Por supuesto, eso es verdad. Contra Neiro, dice, Neiro es una cosa maravillosa, y Neiro es absolutamente obsoleto. Miren, esto es, claro, hay muchas cosas en las que un candidato puede cambiar de opinión, y ustedes si ven las fechas, hay tiempos distintos y es perfectamente legítimo para una persona cambiar sus creencias, revisar sus creencias a la luz de nueva evidencia. Pero en el caso de Trump podemos encontrar muchos ejemplos como este caso de Neiro, en donde estamos hablando de 6 días de diferencia, de decir que Neiro es una maravilla a Neiro es absolutamente obsoleto. ¿Qué estamos enfrentando? ¿Estamos enfrentándonos a un mentiroso? Esa es la pregunta. ¿Nos estamos enfrentando a alguien que miente? ¿Está Trump diciendo mentiras? Mi punto va a ser que no. Para nosotros entender más o menos qué es una mentira, tomemos esta definición. Esta es una definición dada por la filosofía del lenguaje. Es una definición bastante técnica. No quiero que nos enredemos en los detalles técnicos de esta definición, sino sencillamente, pues cuando alguien está diciendo una mentira, hay cuatro características que se cumplen en el caso de una mentira. Yo voy a tomar solo 3 de esas características. La primera de ellas es que hay una aserción falsa. Alguien está diciendo algo que es falso. Si yo digo las vacas vuelan es falso. Segundo, la persona que dice la mentira tiene que creer que eso que está diciendo es falso o probablemente falso. Porque no es una mentira si yo lo creo, si yo en serio, yo estoy confundido y yo creo que las vacas vuelan, pues cuando yo digo que las vacas vuelan no estoy mintiendo, no es eso lo que estoy haciendo. Otra cosa es que yo sé claramente que las vacas no vuelan y quiero convencer a alguien de que las vacas vuelan, entonces yo digo las vacas vuelan, entonces yo sé o yo creo que lo que estoy diciendo es falso. Y tercero, yo sé que estoy en un contexto en donde eh, mi aserción ha de ser tomada en serio, es decir, en donde parece que yo estoy garantizando o estoy apoyando eso que estoy diciendo. Diferente, por ejemplo, de estar en un club de comedia o algo por el estilo, donde yo puedo decir muchas cosas, pero que el contexto
induce a que no se me tome en serio. No, yo estoy pidiendo que se me tome en serio, estoy en un contexto en donde se me tiene que tomar en serio. Con esas tres cosas, cuando yo digo algo que es falso, que yo sé o creo que es falso, y en un contexto en donde se espera que yo esté hablando con seriedad, ahí estoy incurriendo en una mentira. Yo lo que quiero proponer es que Trump no es un mentiroso y que buena parte de las dificultades que han tenido los periodistas, sobre todo que lo han enfrentado, pero muchos opositores políticos también, ha sido que lo han tomado como un mentiroso y han intentado enfrentarlo como se enfrenta a un mentiroso. Y resulta que Trump, a mi juicio, no es un mentiroso, sino que Trump es lo que se conoce como un bullshitter. Un bullshitter viene, esto es la persona que habla o dice bullshit. Bullshit es una palabra difícil de traducir al español. Los traductores han decidido traducirlo como charlatanería. Y si bien charlatanería es una palabra que en cierto sentido se acerca a lo que originalmente es bullshit, a mí me parece que carece de un aspecto peyorativo fuerte que tiene bullshit. Bullshit literalmente es mierda de toro. Hablar mierda de toro, decir bullshit es hablar mierda de toro, que en inglés hay unas ciertas sutilezas en el lenguaje que es distinto de horseshit, que es mierda de caballo. Hablar mierda de caballo es distinto que decir bullshit, y bueno, hay unas sutilezas ahí. Entonces, a mí me gustaría, con la venia de ustedes y pidiéndoles disculpas, pues hablar de el bullshitter como el habla mierda, más que el charlatán. ¿Qué es lo que es interesante acerca del bullshit? Primero, que es un término que durante muchísimos, muchísimos años pasó por debajo del radar y no era estudiado. Todo el mundo hablaba de hablar bullshit o de hablar mierda, pero nadie se había sentado realmente a investigar qué quiere decir ser un habla mierda. En, eh, en 1985, un fantástico filósofo de la Universidad de Cornell, Harry Frankfurt, publica un artículo cortico que se llama On Bullshit, en donde lo que hace es sentarse a examinar qué es el bullshit. ¿En qué se diferencia? ¿Es acaso un sinónimo de la mentira? ¿Es algo distinto de la mentira? ¿Qué características tiene? Y entonces lo que quiero es tomarme unos minutos para mostrar un poco cuál es la investigación de Frankfurt de bullshit y por qué Donald Trump y muchos políticos contemporáneos son bullshitters o hablamierdas. Primero, lo que Frankfurt descubre es que el bullshit se queda cortico de la mentira. Se parece mucho a la mentira, pero no es exactamente igual a la mentira. Y son dos características que tiene el bullshit, que es muy parecido a la mentira, y la segunda es que comparte con la mentira en que aquellos que lo están diciendo, tanto el mentiroso como el bullshitter, están haciendo una representación falsa de sí mismos, en cierta manera. ¿Sí? Vamos a mirar qué quieren decir estas dos características, y lo vamos a hacer con un caso que trata el mismo Harry Frankfurt cuando está investigando qué es bullshit. Él nos trae el caso de otro filósofo más antiguo, que es Ludwig Wittgenstein. De pronto ustedes lo conocen, el de las investigaciones filosóficas, el de Tractatus Lógico-Filosófico. Wittgenstein tenía una amiga muy querida que se llamaba Fania Pascal, y a Fania Pascal un buen día pues le deciden hacerle la cirugía para sacarle las muelas cordales. Le sacan las 4 muelas cordales a la vez, y ella estaba pues hospitalizada, muy, muy, muy adolorida, y Wittgenstein le escribe una carta muy preocupado por su salud y pendiente de qué puede hacer por ella. Entonces le pregunta que cómo se siente, y ella le responde en su carta: I feel just like a dog that has been run over. Me siento como un perro al que lo han atropellado. Y Wittgenstein, en vez de sentirse empático con Fania Pascal, eh, se molestó profundamente y responde: usted no sabe qué debe sentir un perro al que le ha pasado un carro por encima. La cosa interesante no es que la pelea fuera acerca de si la descripción de Fania Pascal del dolor era o no era acertada, si se acercaba o no se acercaba a la realidad. Lo que molestó a Wittgenstein era que ella ni siquiera intentó acercarse a la realidad. Ella no estaba intentando describir ningún tipo de dolor particular que ella estuviera sintiendo. Ella no estaba intentando. Y claro, Wittgenstein
necesitaba saber qué tipo de penurias estaba pasando Fania Pascal para saber cómo la ayudaba. Entonces, si se siente como un ardor, entonces le llevo helado que es frío. Si se siente como tal cosa, le llevo de pronto algo que adormezca. Si se siente, pero le molestó es que ella no intentó nunca acercarse a la realidad, no intentó describir esa realidad con ningún grado de acercamiento a lo correcto. Y ahí nosotros empezamos a tener una de las primeras características que nos van a mostrar eh, lo particular que tiene el bullshit. Porque Fania Pascal, por supuesto, no estaba preocupada con el valor de verdad de lo que estaba diciendo. O sea, no estaba preocupada si era verdadero o era falso, que ella se sentía como un perro al que lo acaban de atropellar. Eh, Nadie la puede decir que ella estaba siendo mentirosa. Su aserción, su afirmación, no estaba basada, como nos dice Frankfurt, ni en una creencia de que eso era verdadero, ¿sí? De que ella se sentía como un perro de que lo acaban de atropellar, ni tampoco como si fuera una mentirosa en una creencia de que eso no es verdadero. Ella no estaba preocupada por la verdad de lo que estaba diciendo, por la verdad o por la falsedad. Y aquí nos dice Frankfurt, y es precisamente esa falta de conexión, de preocupación con la verdad, lo que yo considero que es esencial al bullshit. El bullshit no está conectado con la verdad. Entonces, recordemos nuevamente, ¿cómo son los dos propósitos o las dos características que nos estaba mostrando, nos quiere mostrar Frankfurt? Primero, que es algo que se parece mucho a la mentira, ¿sí? Y segundo, que aquellos que están hablando bullshit, igual que el mentiroso, están haciendo una representación de sí mismos que es incorrecta de alguna manera. Entonces, claro, tenemos que están diciendo cosas que no son correctas. Los dos están diciendo cosas que no son correctas. Es verdad, Fania Pascal no se siente como un perro al que acaban de atropellar. Muy seguramente, pues los que nos han sacado las cordales sabemos que tenemos un dolor, puede ser un dolor muy agudo, pero pues el dolor, por ejemplo, está localizado. Nos duele la cara, no nos están doliendo las piernas, no tenemos las piernas rotas, no tenemos las costillas rotas, no estamos sangrando internamente, no tenemos, que son muy seguramente cosas que le pasan a un perro que lo acaban de atropellar. Entonces, ciertamente nosotros no estamos representando las cosas de una manera correcta, igual que el mentiroso no está representando las cosas de una manera correcta. En eso nos parecemos a la verdad, pero no somos tan cercanos a la verdad, porque el mentiroso sí tiene una cierta preocupación por la verdad, tiene un respeto a la verdad, tiene una conexión con la verdad. Esto suena raro hablándolo del mentiroso, pero es que la verdad, el mentiroso respeta mucho la verdad porque lo que hace precisamente es intentar mezclar sus mentiras con verdades para que esa autoridad de la verdad arrastre sus mentiras. Entonces el mentiroso respeta la verdad, lo que pasa es que quiere como desafiarla, pero reconoce la autoridad de la verdad. Y por eso en el juego sabe que esa autoridad es una autoridad muy pesada, muy valiosa, y por eso es que él intenta mezclar sus mentiras con verdades para que esa autoridad de pronto se prenda un poquito, ¿sí? Digamos, por rebote, arrastre sus mentiras y las haga revestirse de un manto de autoridad que tiene la verdad. Mientras que el bullshitter, el habla mierda, no está preocupado en absoluto por la verdad, no tiene una conexión con la verdad, no le interesa la verdad, no le interesa reconocer ninguna autoridad de la verdad no le importa en absoluto. Entonces ahí tenemos una similitud. Ambos están representando incorrectamente las cosas, pero no son propiamente lo mismo y por eso el bullshitter no es exactamente mentir, porque en uno hay un compromiso con la verdad y en el otro no hay ningún compromiso con la verdad. Miremos el segundo propósito o la segunda característica, que es mostrar que aquellos que están hablando bullshit, están hablando mierda, eh, se están representando a sí mismos de una manera incorrecta. Eh, y entonces aquí lo podemos ver en que lo que está diciendo Frankfurt es que cuando el bullshitter habla, el bullshitter no nos quiere convencer de lo que está diciendo. El bullshitter se parece mucho a un mago. Cuando ustedes van a shows de magia, ustedes ven que el mago con una mano muestra las cartas, la bolita, la varita, lo que sea que está teniendo, pero uno
no debería estar mirando la mano que mueve el mago, uno debería estar mirando la otra mano, porque es en la otra mano en donde él está escondiendo, sacando, descartando, lo que sea que está haciendo con el truco, lo está haciendo con la mano menos visible. Lo que hace el mago es distraernos, con una mano nos distrae y entonces que todos que miremos esa mano y siempre tiene algo llamativo, pero es la otra mano la que esconde el truco. Entonces lo que está haciendo el bullshitter no le interesa que nosotros creamos lo que está diciendo. A Fanny y a Pascal no le interesaba que nosotros creyéramos que se está sintiendo como un perro al que lo acaban de atropellar. Ese no es el punto. Eh, Estás distrayéndonos. Un bullshitter nos está distrayendo. Y la mejor manera de ver cómo es que el bullshitter nos está distrayendo es con un ejemplo. Miremos este ejemplo que nos da Harry Frankfurt, tomado de las campañas de los cigarrillos Marlboro. En la época, en los 60, principios de los 60, eh, Marlboro lanza esta campaña. Todos ustedes lo conocen, este es el famoso hombre Marlboro. Eh, y empieza a lanzar esta campaña donde dice, acuérdense que los cigarrillos en esa época, para los que se vieron la primera temporada de Mad Men, sobre todo el primer capítulo de la serie Mad Men, pues los cigarrillos eran para hombres, ¿no? Y había, la campaña de Marlboro era una asociación de este hombre Marlboro con la masculinidad. Fumar te hace más hombre, te hace más macho, te hace más recio, te hace más fuerte, te hace más varonil, incluso te hace más churro, más atractivo, más interesante, etc. Entonces uno podría empezar a cuestionar si realmente hay una asociación entre la nicotina, el alquitrán, la pólvora, bueno, en esa época hasta asbesto, lo que tuviera el cigarrillo, con los niveles de testosterona en los hombres. Y podríamos tener estudios científicos mostrando que no hay ninguna relación entre fumar y la ingesta de nicotina, alquitrán, pólvora, etcétera, con los aumentos o no de los niveles de testosterona en los hombres. Si nosotros llegáramos en ese momento a los directivos de Marlboro con estos estudios científicos, nos ignorarían por completo. Nosotros, ustedes están diciendo mentiras. Es que Marlboro no sube los niveles de testosterona, entonces Marlboro no te hace ni más hombre, ni más recio, ni más fuerte, ni más... La verdad es que a ellos no les importa la verdad de lo que están diciendo. Mientras nosotros estamos discutiendo si este hombre Marlboro tiene más testosterona, es más fuerte o es más recio porque fuma o no, lo importante, recuerden, busquen la otra mano, lo importante no es si el cigarrillo te hace más hombre o te sube los niveles de testosterona. Lo importante es que todos estamos hablando de cigarrillo y testosterona y al estar hablando de cigarrillo y testosterona no estamos hablando de cáncer. En ese momento aparecen los primeros estudios que empiezan a ligar al fumar con el cáncer de pulmón. Y la gran campaña de Marlboro fue precisamente desviar la discusión hacia otro lado. A Marlboro no le interesa si es verdad o no es verdad que fumar te hace más hombre o te hace más recio o te hace más fuerte. Lo único que le interesa es que estemos hablando de eso, porque si estamos hablando de eso no estamos hablando de cáncer. Entonces, igual que el mago quiere que miremos una mano y que por andar mirando esa mano no estemos mirando la otra. El caso de Trump, apenas entró a la presidencia, es exactamente igual. Trump estaba diciendo, es que son los migrantes ilegales los que tienen sobado este país, yo voy a construir un muro en la frontera con México y México lo va a parar, lo va a pagar y voy a detener la migración de musulmanes al país. Y eso se armó un despelote, empezaron todos los jueces de las cortes locales a intentar quitar esa ley que había puesto Trump y todo el mundo estaba discutiendo eso. Y mientras todo el mundo estaba discutiendo eso, Trump aprobó una reforma tributaria que hacía más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres y nadie la vio venir. Nadie la vio venir, porque todo el mundo estaba peleando por el muro. ¿Cuánto se construyó el muro? El muro fue, al fin y al cabo, pasaron 4 años de la presidencia de Trump. ¿Cuánto construyó el muro? Como 3 millas. De una cosa que debería tener como 2.600 millas, o no me acuerdo cuántas millas son, pues una cosa ridícula. Se construyeron 3 millas de muro. El tipo nunca le interesó el muro. El muro era una distracción para que todo el mundo hablara del bendito muro y hablara de los migrantes y hablara de todo eso mientras él hacía otra cantidad de cosas. Entonces, el punto esencial del bullshitter es que el bullshitter se está presentando como una persona que está interesada en ciertos asuntos,
pero eso es una mala representación de sí mismo, una representación incorrecta de sí mismo, porque esos asuntos no le importan. A Trump no le importa la migración ilegal, a Trump no le importan los musulmanes, a Trump no le importa Obamacare y si el sistema de salud hace X o hace Y o es universal o no es. Con todas esas cosas se ha contradicho. Entonces, así como dice una cosa, dice otra. Él lo que le interesa es distraer mientras está haciendo otras cosas. Entonces, lo que tenemos es que el bullshitter se diferencia del mentiroso en que están jugando, ni siquiera están jugando el mismo juego, no es que estén en lados opuestos, no es como que estemos jugando ajedrez y uno está jugando con las fichas negras y otro está jugando con las fichas blancas, es que están en otro juego completamente distinto. Es como si uno está jugando ajedrez y el otro está jugando damas chinas, porque en uno hay una reverencia al poder y la autoridad de la verdad, y en el otro hay un desinterés total. El bullshitter ignora las demandas de la verdad del todo, no les presta ninguna atención. Y en virtud de esto, el bullshitter es un mayor enemigo de la verdad de lo que son los mentirosos o las mentiras. Y es más peligroso el bullshitter que el mentiroso. Y esto fue lo que vimos en la campaña presidencial de Trump. ¿Por qué? Porque uno a un mentiroso sabe cómo enfrentarlo. Uno a un mentiroso lo enfrenta mostrándole la verdad. Y como el mentiroso tiene una relación con la autoridad de esa verdad, cuando uno lo acorrala mostrándole la verdad, tiene que ceder. Y tiene que decir, sí, hubo un error, perdón, me expresé incorrectamente, pero tiene que reconocer que dijo algo incorrecto. Uno puede atrapar a un mentiroso y hacer retractar a un mentiroso mostrándole la verdad porque respeta la verdad. El bullshitter, como no tiene un compromiso de ningún tipo con la verdad, lo que nosotros vimos fueron 4 años de la prensa, de los contendores políticos, intentando atrapar a Trump con la verdad, y a Trump le importaba absolutamente 5. Pero señor Trump, la cinta de Access Hollywood, usted ahora dice que es falsa, dice sí es falsa, pero usted salió en un video diciendo que pedía disculpas por lo que dijo en esa cinta. Ese video también es falso. Pero ese video lo puso CNN. CNN es fake news. Si ustedes se dan cuenta, él va, y no importa, él no le importa lo que está diciendo. Él llegó a dudar y a decir que sus propios servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, no eran confiables. Con tal de defender una cosa que había dicho de Putin. Entonces, ese es el problema, que no sabemos cómo atraparlo. Al bullshitter no sabemos cómo atraparlo, porque con la verdad no va a funcionar. Él no tiene ningún problema en contradecirse porque cualquier cosa que nosotros le pongamos como verdad, él va a dudar de ella. Va a dudar de la fuente, va a dudar del origen, va a dudar de si fue manipulada o no fue manipulada, etc. Uno lo puede tener a él en video diciendo cosas, va a decir el video es falso o fue creado con inteligencia artificial. No, pero es que la fuente del video está verificada por tal organización. Esa organización es fake news. Ahí es donde tenemos un problema. Al bullshitter hay que enfrentarlo buscando la otra mano. No comprándole, no entrando en el juego de lo que está diciendo, porque no le interesa lo que está diciendo. Ahí es que mirar, cuando me está distrayendo con esa mano, ¿dónde está la otra mano? ¿Qué es lo que está haciendo calladito debajo de cuerda? Intentar sacar eso a la luz para que queden esos planes al descubierto. Pero pues después de 4 años de presidencia no se hizo, aunque Frankfurt dijo esto en 1985, y lo dijo en filosofía y lo publicó en una revista importante de filosofía, esto solo había estado en los círculos filosóficos, pero nadie en ciencia política y en comunicación y en otros estudios había tratado el tema del bullshit, y cuando descubrieron que había un filósofo que era Harry Frankfurt que había dicho esto desde hacía rato y que tenía más o menos una estrategia para enfrentarlo, pues ya era muy tarde y ya estábamos en el casi final del tercer año de la presidencia de Donald Trump. Ahora, yo les dije a ustedes que yo lo que quiero hacer es mostrar cómo hay toda una estrategia en donde hay varios eslabones que se apoyan. Que alguien sea un bullshitter no necesariamente es una cosa, si bien es molesto, es terrible, no necesariamente puede tener el impacto tan fuerte que han tenido los eventos de la política contemporánea, a menos que esto sea solo un eslabón de una cadena que es más grande. Tenemos entonces, primero, que hablamos de fake news, pero cuando hablamos de esos fake news lo que estamos hablando precisamente, o lo que es peligroso en esto, son los bullshitters, los que no les interesa ese compromiso con la verdad.
Pero eso no funciona tan fuertemente a menos que venga acompañado de otro elemento que son los pánicos morales. Porque utilizamos bullshit para que nos distraiga, pero eso nos distrae porque a la vez estamos echando mano de los pánicos morales. ¿Qué son los pánicos morales? Voy a tomar esto de una frase de el papá de los pánicos morales. Stanley Cohen es un sociólogo que en 1964 empieza a escribir su tesis doctoral sobre un evento que ocurrió en la Inglaterra de su época, que a él le llamó muchísimo la atención. En una pequeña población había dos grupos de adolescentes, los mods, que era la manera corta de decir modernos, los moderns, y los rockeros. Básicamente eran dos comunidades de adolescentes que no tenían ningún tipo de filiación política ni nada por el estilo, tenían era como maneras de vestir y de expresarse, ¿no? Los modernos querían ser como un poco más clásicos, los rockeros pues apuntaban un poco más hacia los albores de lo que iba a ser eventualmente el punk, etcétera, etcétera. Después de un enfrentamiento deportivo, hay un altercado en una calle donde las dos bandas se encuentran, empieza una pelea, esa pelea pues infortunadamente termina con alguien que es empujado hacia una vitrina de una ventana, la ventana se rompe, alguien aprovecha y se roba en ese momento, si no estoy mal, es un televisor y algunas otras cosas, y pues fue una trifulca desagradable como suelen ser estas trifulcas, pero nada del otro mundo. ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento había en Inglaterra una preocupación muy grande por las futuras generaciones y por la pérdida de los valores esenciales y morales de la sociedad. Miraban las personas mayores, miraban a estas nuevas generaciones y sentían como que los valores se habían perdido, que ya no había futuro, porque con estas generaciones como que ya, ¿para dónde vamos a ir? Esta es una generación como perdida, es una generación como vacía. Y entonces había una preocupación muy grande por los valores. ¿Y qué es lo que ocurre? Tomando ese contexto, en esa profunda preocupación que hay por los valores, eh, unas pocas personas tomaron esta trifulca, utilizando los medios de comunicación, exageraron los acontecimientos, y al exagerar los acontecimientos lo hicieron ver como si fuera una cosa muchísimo más grave y muchísimo más profunda. Y esto sumado a ese susto que tenemos nosotros por los valores morales y la pérdida o el atentado contra los valores morales, resulta que hubo una sobrereacción, una reacción desproporcionada a algo que inicialmente era una peleita de banditas de barrio chiquitica. Eh, entonces, ¿qué ocurre? De repente esto empieza a aparecer en todos los medios, el pueblo aparece militarizado, después de aparecer militarizado, entonces claro, con la presión de la fuerza pública frente a las bandas de adolescentes, los adolescentes se sienten reprimidos y entonces empieza a haber como unas peleas, el caso es que esto se sale de control, hay muertos, hay gente que queda arrestada y que queda presa y termina habiendo otro tipo de daños. Dicho esto, entonces cuando Cohen ve esta situación, dice cómo algo que era tan pequeño se volvió en algo tan grande, y él empieza a estudiar eso como su tesis doctoral y escribe luego ese libro de Folk Devils and Moral Panics, donde nos dice lo siguiente: las sociedades parecen estar sujetas de manera intermitente a periodos de pánico moral. Una condición, episodio, persona o grupo de personas emergen para ser definidas como una amenaza a los valores de la sociedad y sus intereses. Su naturaleza es presentada en los medios de una manera estereotípica y estilizada. Las barricadas morales son levantadas por los editores, los obispos, políticos y personas de influencia. Expertos con credibilidad en la sociedad pronuncian sus diagnósticos y soluciones. Es decir, es como un efecto bola de nieve, se empieza a agrandar y a agrandar y a agrandar. Se trata de una reacción fundamentalmente desproporcionada por parte de la sociedad a eventos y condiciones relativamente menores. Los medios específicamente crean una historia de horror a partir de un trapo de lana. La seriedad de los eventos es distorsionada y exagerada. Historias obviamente falsas son repetidas como verdaderas y los rumores sin confirmar son tomados como evidencia fresca de otras atrocidades. Entonces lo que tenemos es eso, tenemos cosas que son relativamente menores, que son relativamente pequeñas, pero que de repente, porque hay una preocupación de cosas morales, son utilizadas por otras personas
que tienen obviamente un fin un poco más macabro, para convertir unas historias de horror y se empiezan a decir cosas que luego no son verificadas porque además una cosa que suelen tener los pánicos morales es el afán. Hay que actuar ya. No es espera, verifica, mira, ve a ti a tu casa, medítalo con la almohada. No, hay que actuar ya. Estamos en un momento increíblemente crítico y tenemos que dar una solución inmediata. Entonces eso hace que las informaciones, las fuentes no sean verificadas y que todas estas historias de horror sean vistas como increíblemente no solo ciertas, sino además preocupantes. Nos dice un filósofo español que a mí me gusta mucho, que se llama Fernando Broncano, en un blog que él tiene que se llama El laberinto de la identidad, donde trató este tema muy agudamente, de decir, dice, es cierto que los sucesos que están en la base del pánico moral son contingentes. Claro, yo puedo hacer un pánico moral casi con cualquier pendejada, no importa cuál es la pendejada que yo voy a tomar, porque siempre es una pendejada en cuanto que son eventos históricos que dependen de hechos particulares. Pero lo que no es contingente, o sea, lo que sí tienen en común los pánicos morales son los mecanismos sociales que producen el pánico moral. Yo puedo coger cualquier cosa aleatoriamente para armar un pánico moral, pero la estructura del pánico moral es estable, es la misma, esos mecanismos son los mismos. Las disposiciones básicas que se aprovechan para generar el pánico moral constituyen la singular mezcla de capacidades cognitivas y actitudes afectivas que conforman la extraña racionalidad humana. Nosotros somos animales racionales y eso quiere decir es que somos pasionales y emocionales tanto como somos racionales. No se nos puede olvidar que tenemos una naturaleza emocional. La modernidad empezó a alabar el desarrollo de la razón y por eso tuvimos una decisión grandísima entre la razón y la emoción y creemos que la razón debe esclavizar, poner sobre el tapete, acallar a la emoción y que debemos guiarnos solo por la razón, pero eso lo que ha llevado es a que nosotros ignoremos la gran influencia que tiene la emoción en nosotros. Y lo que hacen estas estrategias es precisamente eh, aprovechar el papel de la razón. Nuestro cerebro construye la memoria y los planes mediante experiencias que están marcadas emocionalmente y que se generan bajo disonancias cognitivas. Los sesgos cálidos, como el llamado uvas verdes, dejar desear lo que se percibe como dificultoso, ejemplifican estas disposiciones estables de nuestro cerebro que actúan con mayor velocidad que el pensamiento deliberativo, que es más frío, lento y generalmente poco activo. Es decir, nosotros sacamos cierto tipo de conclusiones, que son conclusiones mucho más radicales, guiados por la emoción, la sacamos mucho más rápido de lo que podemos llegar a una conclusión mesurada basados solo en la razón. Sigue Broncano. El pánico moral es un producto de estrategias que usan estos mecanismos mentales para movilizar las percepciones y emociones de grandes capas de la población. El efecto se produce por la articulación de un sesgo en la percepción y una activación de las emociones de aversión al riesgo, el miedo y la indignación. Tres fundamentales: la aversión al riesgo, el miedo y la indignación, muy básicas, muy naturales, muy evolutivas nuestras. La articulación genera un proceso de realimentación, un círculo vicioso que amplifica la asignación del riesgo y la valoración negativa y amenazante del fenómeno. Lo más interesante del fenómeno del pánico moral es que es relativamente poco costoso de producir y sin embargo sus efectos y el rendimiento que producen son ilimitadamente mayores que el gasto realizado en su producción. No es casual, pues, que se haya convertido en un instrumento estructural de las políticas dominantes. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es eso, es estrategias que juegan con nuestras emociones más básicas. La aversión al riesgo, todos evolutivamente evitamos el riesgo porque queremos seguir vivos. El miedo, por supuesto, aquello que nos amenaza, nosotros sentimos miedo y tenemos mecanismos para defensa, y la indignación. Y todo eso se utiliza en una estrategia que es barata de producir. Yo solo tengo que decir ciertas mentiras en redes sociales, en donde ustedes digan cuánto cuesta el post en redes sociales, no cuesta gran cosa, pero la gente atiende mucho más a esto que a otro tipo de información y reacciona mucho más fervorosamente, fuertemente a esto, porque está apelando a instintos básicos, a emociones básicas nuestras. Y entonces cosas muy insignificantes se pueden volver grandísimas a muy bajo costo. Y por eso es que ha sido la herramienta favorita de muchas de las campañas políticas contemporáneas. Pueden ustedes verlo en este ejemplo que a mí me gusta mucho. Esto es en la época en la que estábamos en campaña presidencial, no la actual, la pasada, y entonces aparecía la revista Semana diciendo gran encuesta,
Y aparecen pues los candidatos. Ven ustedes aquí que Fajardo tiene el 18%, Petro tenía el 14%, Vargas Lleras tenía el 12%, De la Calle tiene el 9%, etcétera. Luego viene una segunda encuesta presidencial, gran encuesta presidencial, y entonces aparece Vargas Lleras arriba, Fajardo, López, De la Calle, Petro, Claudia López, bueno, en fin. Luego viene, se mueve el tablero se mueve, entonces Fajardo aparece con el 21, Vargas Lleras aparece con el 12, Claudia López aparece con el 11, Petro aparece con el 10, todo esto está bien, hasta que aparece esta portada. Y miren, miedo. En letras gordas, grandes, esto ocupa un 20% de la portada de la revista, la palabra miedo. ¿Y qué dice uno? Se va arriba y el que está de primero con 23,4 es Petro. Esta estrategia lo que está diciendo es, ojo, cuidado, agárrese. La cosa curiosa es, esta noticia no tiene nada que ver con esta encuesta. Son dos cosas completamente independientes. Esta noticia es una cuestión de una encuesta que se hizo sobre si la gente sentía que había aumentado la inseguridad en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está estratégicamente planteada para que el cerebro haga esta asociación y nosotros tengamos una reacción de cuidado, cuidado con esto. De hecho, Petro demandó a la revista Semana eh, por esta publicación. También lo podemos decir con el caso de Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump? Donald Trump en la campaña presidencial, mientras sus opositores, en el caso de Hillary Clinton, en la primera campaña presidencial, Hillary Clinton estaba hablando de Obamacare, del sistema de salud, de la recuperación de la economía, que son temas que, digamos, a los norteamericanos, por supuesto, les importan, pero pues no atacan ninguna de sus emociones básicas. Trump estaba diciendo, México nos envía solo drogadictos, ladrones y violadores. Entonces uno ve tres cosas importantes amenazadas, profundamente amenazadas en su vida. Uno dice, oiga, yo quiero vivir en un barrio seguro, yo no quiero que vendan drogas en mi barrio y yo no quiero que me violen a mí o violen a mis hijos. Y entonces me asusto mucho. Y él dice, entonces vamos a construir un muro y lo tenemos que construir ya. Y viene con esa cuestión de, y es ya o nunca, porque una vez ya están acá, nadie los va a echar. Entonces él estaba jugando con esas emociones morales, con cero evidencia, porque pues ustedes han visto que después se ha mostrado que los crímenes no son cometidos por inmigrantes ilegales, que hay una cantidad de crímenes que son cometidos por propios norteamericanos y muchos otros por migrantes que son perfectamente legales. O sea, la cuestión del muro no tiene nada que ver ahí. Lo habíamos visto antes en el Reino Unido, que había ocurrido, y buena parte de lo que ocurre con el Brexit es que Boris Johnson hace exactamente lo mismo con los migrantes ilegales, pero en este caso europeos, y por eso es que promueve la campaña de que Inglaterra tiene que salirse de la Unión Europea, porque pues esos acuerdos con la Unión Europea están llenando de migrantes ilegales peligrosos a Inglaterra. Entonces, miren que son estrategias en donde lo que hacemos es crear miedo y crear odio. Y eso nos lleva entonces a pensar un poquito cuáles son las características del odio. Para eso, a mí me gusta mucho un libro que les recomiendo mucho, es un ensayo cortico de una filósofa alemana que se llama Caroline Emke, que se llama Contra el odio. Y Emke nos dice que para que haya odio tienen que haber tres cosas. La primera de esas cosas es seguridad. Quienes odian deben sentir eso, seguridad. De lo contrario, no hablarían así. No harían tanto daño, no podrían humillar, despreciar ni atacar a otros de este modo. Tienen que estar seguros. No albergar la más mínima duda. Si se duda del odio, no es posible odiar. Entonces, generalmente cuando alguien odia, dice, es que esa persona es una rata. Y lo pone así en términos categóricos, fuertes, es una rata. Pero si yo digo, venga, pero bueno, de pronto es que esa reacción de él se dio porque él había tenido una mala experiencia. De pronto no es así, sino que esto lo cogí en un mal momento. En ese momento, esa duda me mata el odio. Me lo mata completamente. Porque cuando nosotros insertamos esa duda, yo ya no puedo decir con certeza que esa persona es una rata. Yo ya tengo que empezar a mirar más fino, tengo que buscar más evidencia, tengo que conocerla mejor, tengo que acercarme, tengo que ver otras posibilidades de interpretación. Y todo eso me aleja del odio. El odio es un distanciamiento.
Yo le pongo una etiqueta a esa persona y la alejo de mí a través de improperios. Pero si dudo, no tengo que estar seguro de lo contrario, solo dudar. Ya el odio no puede aparecer. La segunda característica que es necesaria para el odio es la generalización. Entonces nosotros decimos o catalogamos o etiquetamos a las personas con una sola característica. Es que él es un tacaño. ¿En serio? Lo único que es esa persona en su vida es ser tacaño. Una persona es una constelación de atributos. Y alguna vez le pedí yo plata y no me la dio y entonces él es un tacaño, así lo defino. Venga, y si es un tacaño porque puede ser que no me quiso prestar plata o no me pudo prestar plata, yo no sé. Pero puede ser generoso de muchas maneras, puede ser generoso con su tiempo, puede ser generoso con su conocimiento, puede ser generoso con su compañía. Pero además es que no es solo que da y que no da, es también, es un buen hijo, es un buen amigo, es un buen primo, es un buen estudiante, es una persona dedicada, es trabajadora, es amante de los animales, cuida el medio ambiente. Yo no puedo, toda esta cantidad de características yo no las puedo obviar y agarrar a una persona y ponerle una única etiqueta. Pero resulta que en el odio eso es lo que hacemos. Entonces, ¿a qué nos invitaban? La política exterior norteamericana con el presidente George W. Bush agarró un mapamundi y trazó un círculo en donde cogía buena parte de Arabia, parte de Asia, y decía, este es el eje del mal. No había sino 1.200 millones de personas en ese círculo y este es el eje del mal. Todos ahí son terroristas. Todo musulmán es un terrorista, que es lo que decía Trump. Y por eso vetó la entrada de musulmanes a los Estados Unidos. Si todo musulmán fuera terrorista, sabiendo que hay como 600 millones, pues estaríamos muertos todos. Lo mismo, nosotros incurrimos en los mismos errores. Eh, Todo costeño es vago, todo pastuso es bobo, de los cachacos también podemos decir un montón de cosas. Y eso son generalizaciones que son absolutamente incorrectas, no solo de grupos sociales, de personas individuales también. Con exactitud no se odia bien, nos dice Emke. La precisión traería consigo la sutileza, la mirada o la escucha atentas. La precisión traería consigo esa diferenciación que reconoce a cada persona como un ser humano con todas sus características diversas y contradictorias. Sin embargo, una vez limados los bordes y convertidos los individuos en algo irreconocible, solo quedan unos colectivos desdibujados como receptores de odio y entonces se difama, se desprecia, se grita y se alborota a discreción. Y la tercera característica es la verticalidad. Para odiar, yo tengo que ver a los otros como diferentes de mí. O bien arriba y los odio porque digo que están arriba, porque ilegítimamente, porque robaron, porque es nepotismo, por lo que fuera, pero los veo como los que están arriba, o los veo abajo y entonces digo que son inferiores, que son menos capaces o que son unos vagos, porque si trabajaran y se esforzaran más, entonces estarían donde yo estoy. Pero lo importante es que yo los vea como que están lejos arriba o están abajo. Pero el que está hombro a hombro conmigo tiene algo parecido a mí. Si está en mi nivel es porque compartimos cosas. Entonces yo no puedo odiar a aquel con el cual yo tengo cosas en común. Si yo veo a los otros y aprendo a verlos como gente que está a mi misma estatura, odiarme va a ser imposible. Entonces ahí tenemos tres características que permiten el odio. La verticalidad, la generalización y la certeza. Y estas tres características son, por supuesto, eh, utilizadas por los pánicos morales, por la estrategia de los pánicos morales, para despertar estas emociones primitivas en nosotros y hacer que tomemos decisiones apresuradas, sesgadas y, por supuesto, injustas y sobredimensionadas en escenarios políticos. Entonces, lo que hemos visto ha sido cómo nosotros primero tenemos gente que es bullshitter. Esos bullshitters no tienen un compromiso con la verdad, pero esas cosas que ellos dicen que no les interesa si son ciertas o son verdaderas, están destinadas a crear pánicos morales. Y que los pánicos morales son esos sobredimensionamientos de cosas que realmente no son tan graves, que lo que están buscando es manipularnos a nosotros emocionalmente para que despertando emociones de temor, de odio, nosotros tomemos decisiones erradas. Lo que vamos a ver a continuación entonces es cómo es que las emociones
afectan nuestra toma de decisiones. Pero para eso los invito a que hagamos una pausa. Llevamos cerca de 50 minutos en este video. Esto es mucha información, yo lo sé. Entonces los invito a que hagamos una pausa en este momento y con el resto de la charla, que estamos más o menos en la mitad, continuemos en unos minutos. Tómense un café, procesen un poco esto, hagan una pausa activa, estírense y en un segundo continuamos.